Cordial saludo. En este video se resolverá una situación hipotética usando el teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos permite determinar probabilidades a priori, es decir, de probabilidades de eventos que ocurrieron en el pasado, sabiendo las probabilidades de los eventos que ocurrieron en el presente. Para aplicar el teorema de Bayes se necesita una situación en la cual el experimento se desarrolla en varias etapas y se conozcan las probabilidades en las de ocurrencia de los eventos en cada una de las etapas, para luego poder determinar la probabilidad de los eventos que ocurren en una de las primeras etapas usando la información que se tenga de los eventos que ocurrieron en una etapa posterior. El ejemplo que tenemos dice lo siguiente: las compañías aseguradoras clasifican a los clientes de seguros para autos de acuerdo a riesgo en 3 niveles: alto, medio y bajo. De acuerdo a los cálculos del área de análisis de riesgo, el 55% de las personas tienen riesgo bajo, el 30% tiene riesgo medio. La probabilidad de que un cliente con riesgo alto sufra un accidente durante la cobertura del seguro es 0.35. Mientras que para riesgo medio y bajo, esta misma probabilidad es 0.15 y 0.06. De acuerdo a esto, responda: A. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente con cobertura para autos sufra un accidente? B. Si un cliente comunica que presenta un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera clasificado como de riesgo alto? C. Si un cliente comunica que presenta un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera clasificado como de riesgo bajo? Podemos ver aquí que el experimento corresponde a dos etapas. En la primera etapa está una persona, un cliente, que puede tener cualquiera de los 3 niveles de riesgo: alto, medio o bajo. Y ese cliente, luego de tomar un seguro, puede sufrir o no un accidente. Entonces está claro que el nivel de riesgo de la persona lo tiene antes de sufrir o no el accidente. Por eso podemos considerar dos etapas. La primera etapa se podría considerar como el nivel de riesgo, y la segunda etapa como si sufriera un accidente o no. Para poder trabajar más prácticamente debemos definir los eventos con los que vamos a resolver el problema. Entonces es importante definir los eventos antes de iniciar, ya que debemos usar una notación estadística apropiada. El primer evento que voy a definir se va a llamar A y corresponde a que el cliente tiene riesgo alto o está clasificado como de riesgo alto. Asimismo, podemos definir B como que el cliente está clasificado como de riesgo bajo. Y M podría ser: el cliente está clasificado. Es una muy buena práctica usar para definir los eventos letras que me recuerden rápidamente a qué evento me estoy refiriendo. Otro evento es que la persona sufra un accidente. Lo vamos a llamar S. Y es: el cliente sufrió o sufre un accidente. Ya teniendo esta clasificación o esta notación para los eventos, puedo realizar un diagrama de árbol que me ayude a describir o presentar mejor la situación. Entonces, de acuerdo de acuerdo a la información que me dan, el cliente puede tener riesgo alto, medio o bajo. Si tiene riesgo alto, puede sufrir un accidente o no. Recordemos que el evento complementario nos permite decir lo contrario de sufre un accidente. Simplemente
denotándolo como su complemento. Puede ser marcado con una apóstrofe o con una C de superíndice. Es más fácil en Excel ubicar el apóstrofe, por eso lo hago así. Entonces, el diagrama de árbol se complementa con unas líneas que unen los posibles eventos, así. Entonces dijimos que el riesgo puede ser alto, medio o bajo, y que luego la persona puede sufrir o no un accidente. Aquí no hay que ser tan técnico al momento de ubicar las cosas. Lo importante es que se vea el diagrama. ¿Listo? Aceptación. Vale, listo, bien. Ahora vamos a decir que si el riesgo es alto, igual puede tener o no un accidente. Entonces, ¿sufre un accidente sí o no? Y esto puede ocurrir en cualquiera de los dos, cualquiera de las tres otras opciones, también de las otras dos opciones. Luego que tengamos el árbol con los posibles eventos, vamos a ubicar las probabilidades que me dan en el enunciado, en el contexto, en este diagrama. Hay varias costumbres. Una costumbre es ubicar en las líneas los eventos, o sea, poner la A en la línea de esta, la M en la línea de esta y la B en la línea de esta, y aquí ubicar las probabilidades. Yo lo estoy haciendo diferente, estoy ubicando los eventos en los extremos de las líneas y sobre las líneas voy a colocar las probabilidades. Ambas opciones son válidas, entonces no hay problema. Entonces la primera probabilidad que me dicen es, de acuerdo a los análisis del área de análisis de riesgo, el 55% de las personas tienen riesgo bajo. Entonces la probabilidad de que una persona tenga riesgo bajo es 0.55. La segunda que me dan es la probabilidad de que la persona tenga riesgo medio es 30%, es decir, 0.3. Y obviamente la probabilidad de que tenga riesgo alto entonces es, como solamente tiene tres opciones y ya tengo acá ocupado 0.85, debe ser 0.15. Entre las tres deben sumar 1. Entonces puedo ubicar acá en esta línea 0.15, en esta otra 0.3 y en esta otra 0.55. Ahora bien, el problema también nos dice que la probabilidad de que un cliente con riesgo alto sufra un accidente durante la cobertura es de 0.35. Ahora, aquí es importante decir eso, que sufre un accidente durante la cobertura del seguro. Entonces nos dicen que la probabilidad de que sufra un accidente, que yo la llamo S, pero en el caso de que su riesgo sea alto. Eso quiere decir que ya yo sé que el riesgo del cliente es alto. Eso se escribe en estadística así. Y se lee la probabilidad de que sufra un accidente dado que el riesgo es alto. El evento que se coloca después de esta línea, algunas personas utilizan el símbolo de la división. Yo utilizo una línea recta para no confundirme pensando que eso es una división. Entonces la división de eventos no existe, por tanto, vamos a colocar ese símbolo para separar los dos eventos. Esto se lee entonces, sería más bien la probabilidad de que una persona clasificada con riesgo alto sufra un accidente. Y esa nos dicen que es 0.35. Asimismo nos dicen que la probabilidad de que sufra un accidente sabiendo que su riesgo es medio es 0.15 y que la probabilidad de que sufra un accidente sabiendo que su riesgo es bajo es 0.06. De esta manera puedo llenar esta rama del árbol diciendo que esta probabilidad es 0.35. Voy a ubicarlo en el centro para que sea mejor.
Está claro que si la persona con riesgo alto tiene un 0.35 de probabilidad para sufrir un accidente, para no sufrirlo debe tener 1 menos 0.35, es decir, 0.65. Asimismo, la probabilidad de que sufra un accidente sabiendo que tiene riesgo medio es 0.15 y de que no lo sufra será 1 menos eso. Y la probabilidad de que sufra un accidente sabiendo que su riesgo es bajo es 0.06, de que no lo sufra será 1 menos eso. Bien. Ahora vamos a centrar todo esto para que se vea mejor, simplemente apariencia. Bien. Entonces vamos a traducir las preguntas que nos hacen. La pregunta A, vamos a recordarla, voy a extraerla de aquí. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente con cobertura para autos sufra un accidente? Esta probabilidad, si miramos nuestra definición de los eventos, es P de S. La probabilidad de S. La probabilidad de S no la tengo. Tengo la probabilidad de S bajo cada una de las opciones previas de acuerdo al riesgo, de las clasificaciones de riesgo. Por esa razón, debo de cualquier forma determinar cuál es la probabilidad de que ese ocurra. Pero es que ese ocurre de una de tres formas. Si ocurre A, si ocurre M o si ocurre B. Es decir, que la probabilidad de que ocurra S se puede obtener de tres maneras de acuerdo al árbol. Cuando estudiamos el diagrama de árbol por primera vez, determinamos que las probabilidades de que se ocurra, de que se cumpla más bien una secuencia dentro del árbol, se puede obtener multiplicando las probabilidades de las ramas por las cuales paso. Es decir, la probabilidad de que se tenga, de que una persona esté clasificada por riesgo A y tenga un accidente, se puede obtener multiplicando 0.15 por 0.35. Eso nos lleva al famoso teorema de la probabilidad, la famosa regla de la probabilidad total que dice así. La probabilidad de S es igual a la probabilidad de S dado que ocurrió el primer evento, en este caso que es A, por la probabilidad de A, más, recuerden que según la teoría del diagrama de árbol, si se recorre hacia abajo, se van sumando las probabilidades. La probabilidad de que ocurra S sabiendo que ocurrió B, o en este caso M, que es más rápido, por la probabilidad de M, más la probabilidad de S sabiendo que ocurrió B por la probabilidad de B. Todas estas probabilidades las tengo en mi diagrama y por eso las voy a usar. Algunas veces nos interesa hacer los cálculos intermedios, entonces por eso voy a dejar un espacio aquí para los cálculos intermedios, en los cuales voy a hacer los cálculos de las probabilidades que voy a estar usando. Entonces, aquí voy a decir que esta es la probabilidad que se obtiene al multiplicar estas dos. Lo mismo acá, lo mismo acá. Se me corrió la referencia. Corrijo la referencia y corrijo la. No sé si tenga que corregirla, no creo. Parece ser que sí la voy a tener que corregir. Bueno, no importa. Corrijo la referencia acá. Listo, entonces, aquí estoy multiplicando simplemente la probabilidad de A por la probabilidad de S dado A, la probabilidad de M por la probabilidad de S dado M, y la probabilidad de S por la probabilidad de S dado B por la probabilidad de B, las tres que tengo acá. O sea que esto da simplemente la suma de esas tres. Esta es la probabilidad que nos piden. La pregunta B nos dice así. Si un cliente comunica presente un accidente, ¿cuál es la probabilidad que estuviera clasificado como de riesgo alto? Esta probabilidad se puede escribir siguiendo la notación que tenemos como la probabilidad de que el riesgo sea alto, sabiendo que se sufrió un accidente. Como pueden ver, esto está escrito de forma inversa a las probabilidades que nos dieron en el caso. Mírenlas acá. Eso quiere decir que están pidiéndonos una probabilidad de un evento que ocurrió anteriormente, sabiendo lo que ocurrió posteriormente a él. Para eso,
debemos usar el famoso teorema de Bayes. ¿Qué dice el teorema de Bayes? El teorema de Bayes dice así. La probabilidad de A dado S es igual a la probabilidad de S dado A por la probabilidad de A dividida por todas las opciones que sean similares a esta. O sea, hay que usar la partición que se tiene del espacio muestral en el evento inicial, que sería A, M y B. O sea, esta probabilidad de S dado A por P de A más una probabilidad similar, pero con otro de los eventos que ocurren acá, o sea, con M. La probabilidad de que ocurra S dado M, P de M, más la probabilidad de que ocurra S dado B por P de B. Como pueden ver, en realidad, esta parte del denominador es exactamente igual a la regla de la probabilidad total. Sí, es así. Pero el teorema de Bayes es realmente, o la fórmula del teorema de Bayes es realmente esta completa, para que quede claro que es un teorema de Bayes. Entonces, para el cálculo, entonces simplemente dividimos esta probabilidad que es P de S dado A por P de A sobre la suma de todas las otras. Miren que la aplicación es bastante práctica en Excel. Si quiero escribir los pasos intermedios, pues aquí los tengo. Tengo los primeros 3 cálculos y el cálculo de la suma lo tengo acá también, entonces no tengo por qué preocuparme tanto. La siguiente pregunta dice, la C, voy a tomarla acá. Si un cliente comunica que presenta un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido clasificado como de riesgo bajo? Muy similar a esta. Lo siento, se tomó toda la... aquí. Entonces, esta significa la probabilidad de bajo dado S. Y esa se calcula también usando el teorema de Bayes. Voy a copiarlo de acá. ¿Qué parte va a cambiar? Va a cambiar que el evento del numerador va a ser este mismo que está acá, pero escrito contrario. Es decir, ocurre B primero que S, se multiplica por P de B. El denominador va a ser el mismo, porque son los 3 eventos que están acá y son los mismos 3. Por esta razón, solamente debo tomar la fórmula que tengo acá y cambiar que el azul es el de bajo, no el de alto. Igual reviso que todo esté bien. La probabilidad de que sufra un accidente y tenga riesgo bajo es esta sobre la suma de todas las otras. Entonces podemos ver que la probabilidad sí es más baja, un poco más baja que cuando que tuviera riesgo alto. Podemos ver entonces que el teorema de Bayes se aplica de una forma muy práctica en Excel y espero que esto les pueda servir para resolver sus inquietudes respecto a la aplicación del teorema de Bayes. El, el, en, la, en la primera parte del experimento pueden ser cuantos eventos se quieran, lo importante es que ellos cubran la totalidad del espacio muestral y en la segunda etapa también pueden ser todos los eventos que quieran. Yo aquí hice un ejemplo con 3 y 2, pero ustedes lo pueden tener con 3 y 3 o con 2 y 2. Lo más común es usar que los problemas tengan 2 y 2 opciones en cada una de las etapas del experimento. Bueno, espero que les sirva mucho y nos vemos en un próximo video. Éxitos.